Gracias. Buenas noches. ¿Cómo va la semana? Por lo menos no hay mucho tapón en la calle. Yo vine y no vi que había mucho tapón, o era que yo venía contra el tapón. Se supone que después de que cogí la carretera de Plaza Las Américas hacia acá, encontrar el tapón, pero no encontré. Y gloria a Dios por eso. Estamos muy felices. Tengo que conectar a esta señorita porque el enemigo me quiso dañar los equipos, se me frizó la tablet y la computadora empezó a patalear. Pero yo dije, tengo la Biblia. Y vamos adelante en el nombre del Señor. Qué interesante es reflexionar en el plan de Dios para nuestra salvación y saber que fue un acuerdo en el cual todo el cielo se unió para buscar el bien de la humanidad perdida en el pecado. Es importante pensar en el amor del Padre por nuestra salvación, cómo se volcó el cielo hacia ese plan de salvación. Pero antes de continuar, yo quiero adelantarme a los regalos y yo quiero reconocer a los invitadas que están aquí esta noche. A mí me gusta regalar ese libro. Yo fui colportor. Colportor fue que mi ministerio inició distribuyendo los libros y las publicaciones de la iglesia, y para mí ese es un ministerio muy sagrado. Para mí fue una escuela. Yo digo que las universidades donde estuve solo fueron moldear algunas cosas, pero que la base de mi educación la desarrollé en distribuyendo estas publicaciones. Y me gusta regalar especialmente este libro que habla acerca de cómo a través de la oración podemos acercarnos a Dios. Así que lleven ese regalito. Mediten esta semana en ese tema que van a encontrar en ese libro, que ayuda a tener una reflexión fresca cada mañana. Y así lo dice el libro: cada mañana acércate a Dios y haz de esto tu primer trabajo. Bien, hermanos, el tema que tengo para esta noche: lo hizo por ti, un rescate de esperanza. En el año 2000, el mundo fue conmovido por la noticia de un suceso que pasó el 12 de agosto de ese año, y fue el hundimiento del Kursk, un submarino nuclear ruso que se hundió en el mar Barents, al norte del Círculo Ártico. Este barco en ese momento llevaba unas 118 personas. Expertos rusos estimaron que el submarino tenía oxígeno suficiente para ayudar a la tripulación en caso de emergencia para 2 semanas. Pero había fuertes vientos y el rescate no pudo llegar a tiempo. Y trataron de luchar para llegar, pero el tiempo adverso impidió la llegada. Y cuando llegaron al barco, los que fueron a rescatar, los buceadores, y abrieron una de las puertas, se encontraron con los que temían. No había sobrevivientes.
encontraron una nota escrita a oscura que decía: los del piso 6, 7 y 8 nos reunimos en el 9º piso. No pudimos subir a la superficie porque no había nadie que nos ayudara y por sí solo no podíamos llegar hasta allá. En esta nota se publicaba que 23 personas se reunieron en los pisos 6, 7 y 8 y permanecieron algún tiempo con vida. Fue terrible la explosión que hizo hundir al barco y mató la tripulación. No llegó el auxilio a tiempo porque el rescate debía llegar de afuera. Cuando pensamos en el naufragio de la humanidad, como decíamos el sábado, cuando el hombre cayó en pecado, se separó de Dios. Ese es el mayor naufragio que ha sufrido esta humanidad, la separación de la mano del Creador. La raza humana no puede de ninguna forma subir a la superficie. Debe venir alguien de afuera que le ayude en el rescate. Les tengo buena noticia esta noche. Para el submarino ruso no llegó el rescate a tiempo, pero para la humanidad sí llegó a tiempo el rescate. Alabado sea el nombre de Dios. Sin el rescate que Dios proveyó para esta humanidad, estuviéramos totalmente perdidos. El apóstol Pablo, hablando a los romanos, en esta carta, el capítulo 3, versículo 23 dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron, están desconectados de la presencia de Dios, están separados de la presencia de Dios, están apartados de la gloria de Dios. Y eso es lo que refleja nuestra civilización. Hoy estaba leyendo una noticia donde la policía de Puerto Rico narraba cuántas ofensas sexuales había habido en el área de San Juan. Y conté alrededor de 8. Sucedida el fin de semana. Turistas y residentes. ¿Qué hay en el corazón de los seres humanos? Maldad. Porque estamos apartados de Dios. Nuestra civilización refleja ese estado mortal en el que se encuentra la raza humana. Nuestra realidad, la realidad de nuestro mundo, la realidad del ser humano es vivir vida desorganizada fuera del ambiente de Dios. Y por eso las leyes que nos gobiernan nos imponen reglas. Cuando usted quiere hacer una declaración de algo para que sea creíble, usted tiene que buscar un abogado y que sea un abogado notario para notificar eso y usted comprometer su palabra. Porque ya no podemos creer así por así en los seres humanos, desconfiamos uno del otro, necesitamos firmar un contrato para asegurarnos de que el negocio que estamos haciendo se va a cumplir, porque no hay credibilidad. La policía tiene que estar dando ronda
y el mal ha llegado hasta el fin que ya no da abasto la policía para imponer el orden. No confiamos. Necesitamos tener barreras para protegernos, fuertes hierros en la casa para tener seguridad y encontrarnos protegidos para poder descansar la noche y el día también. Antes usted podía caminar y las casas no estaban tan aseguradas como están ahora. Ahora hay que asegurarla porque la maldad de los seres humanos nos hace desconfiar. Cuando viajamos en las aduanas nos revisan las maletas y del año 2001 para acá revisan hasta el pasajero, porque se desconfía que aquellos de corazones malos, aquellos que andan maquinando el mal, pueden hacer daño no solo en la tierra, también en el aire. Podemos notar la situación en la que vive nuestro mundo. En medio de esta crisis y en medio de esta situación que vive el mundo, Dios ha dado un rescate, porque la paga del pecado produce lo que estamos viendo que está sucediendo en la vida y en los corazones de los seres humanos, pero la dádiva de Dios es vida eterna. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga, el pecado nos aleja de Dios, el pecado nos acostumbra a la vida mala, a la vida desorganizada, a la vida del robo, del adulterio, de la criminalidad. Pero la dádiva de Dios nos separa para darnos vida eterna en Cristo Jesús. En los versículos 24 y 26 dice: siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, en quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con mira a manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Dios, conociendo la depravación de la humanidad, Dios, conociendo el hoyo en el que nos hemos metido, conociendo nuestra debilidad, entregó a su Hijo para que a través de Él nosotros lleguemos a ser justificados por la fe, por la creencia en Él, por la creencia en su sacrificio en la cruz del Calvario. Por eso Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué nos salva? La fe en Jesús, creer en su sacrificio, creer que vino a dar vida eterna, creer en las dádivas del Padre. Juan 3:16 es tan amplio en expresar la voluntad de Dios. De hecho, Juan 3:16 se convierte en el centro del mensaje evangélico. Cuando Martín Lutero leyó Juan 3:16, lo llamó el mini evangelio, porque Juan 3:16 recoge todo lo que es el plan de Dios para la humanidad, un plan de amor. El Padre
entregó a su Hijo por el mundo. ¿Y qué es el mundo? ¿A qué se refiere Juan cuando habla del mundo? Se está refiriendo a la humanidad perdida, a la humanidad separada de Dios. Se separó, pero a través de su regalo, Dios reconcilió a la humanidad consigo mismo. A través de Cristo Jesús, Dios trajo la humanidad hacia sí. Por eso Lucas, en el capítulo 19 de su Evangelio, versículo 10 dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar, ¿a quién? A los que se había perdido. ¿Y quién se había perdido? La humanidad. El hombre y la mujer, criatura de Dios, creados a su imagen, creados a su semejanza. ¿Cómo es posible que una criatura hecha a la imagen y a la semejanza de Dios pueda llenarse de explosivo e inmolarse con una población como ha sucedido? ¿Cómo es posible que un hombre hecho a la imagen de Dios ande violando niños, golpeando mujeres y viceversa? Porque la maldición del pecado es tan grande que convierte a un ser que Dios hizo bueno, y bueno en gran manera, en un monstruo, Pero el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a lo que se había perdido. Y eso nos alienta, eso nos da esperanza, eso nos hace mirar el futuro con una gran esperanza en nuestros corazones, porque entendemos que Dios tiene un plan maravilloso para cada uno de nosotros y que solo debemos acudir a Jesús y aceptarlo como nuestro Salvador personal. He visto gente cambiada totalmente por Jesús. Conocí un hombre que una mañana llegó a mi iglesia. Tenía una familia como de 12 hijos y vivía en un estado de vida difícil, muy pobres. Eran pobres, pero su actitud lo hacía ser más paupérrimos, porque él se iba a trabajar en el día y cuando cobraba el dinero se iba a jugar juego de azar. Mi abuelo decía que los que hacen esos juegos viven malditos, porque viven azarados. ¿Conocen esas palabras? No tienen bendición, decía mi abuelo, porque los que consiguen para bendecir a su familia, lo dejan detrás del juego. Y este hombre vivía esa vida. Un sábado llegó a la iglesia y uno de los diáconos lo invitó a entrar. Con mucha timidez entró. ¿Había almuerzo en la iglesia ese día? Lo invitaron a almorzar, almorzó y llevó comida para la familia también. El sábado siguiente llegó a la iglesia y ahora no solo llegó él, llegaron 13 personas. Alabado sea el nombre de Dios. Y siguieron yendo a la iglesia y siguieron yendo, aceptaron a Jesús como Salvador personal, se bautizaron y Dios empezó a dar bendición a esa familia. Uno de esos muchachos es uno de mis mejores amigos, un rico comerciante. Y los muchachos empezaron a hacer negocio y a trabajar y la familia empezó a cambiar y se convirtió en una familia especial. Porque el Hijo de Dios vino a buscar y a salvar
lo que se había perdido. Y esa salvación implica mucho, esa salvación implica un cambio de ruta, un cambio de vida. Esa salvación implica entrar en nuevos principios de vida, lleva a entrar en un nuevo estilo de vida. Hermano, el plan de salvación de Dios es tan profundo, y el apóstol Pedro, cuando habla de este plan de salvación, dice lo siguiente en la primera carta de Pedro a las iglesias, versículo 1, capítulo 1, versículos 18 y 20. Dice: sabiendo que fuisteis rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo Jesús, como un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. La sangre de Cristo Jesús, esa sangre de ese cordero. Me gusta una cita del comentario bíblico adventista que dice: Pedro destaca la redención del creyente. El apóstol declara que esta vana manera de vivir, heredada, es superada por el sacrificio predeterminado desde antes de la fundación del mundo, demostrando el plan divino de salvación. Pedro enfatiza que la liberación de una vida vacía, de una vida vana, él dice, la vana manera de vivir, se está refiriendo a una vida vacía, a una vida sin propósito, a una vida sin rumbo, a una vida desenfrenada. Dice que cambiar esa vida conllevó un costo. ¿Y cuál fue ese? La sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. Esa sangre obró nuestra redención. Y el apóstol dice, no fue con dinero, no fue con cosa corruptible. El dinero es corruptible. Y por eso vemos que a cada rato aparece personas que en la madrugada están tocando la puerta de su casa, porque se corrompen en la administración del gobierno, se corrompen en la administración privada, el dinero corrompe, el dinero desvía. No vamos a decir que es malo, bien administrado es una gran bendición. Bendice la familia, bendice la iglesia, es una bendición para la sociedad. Pero cuando se le da mal uso, es corruptible. Y Pedro dice, no es comprado con dinero que se puede corromper, sino con un precio incorruptible, y es la sangre de Cristo Jesús. Un plan de salvación preexistente, un plan de Dios hecho para salvar a la humanidad si caía en el pecado. Cristo fue destinado, fue conocido desde antes de la fundación del mundo como el garante de la humanidad. Alabado sea el nombre de Dios. Note que Pedro también, al hablar del sacrificio, hace una conexión con el santuario terrenal. ¿Qué era lo que se ofrecía en el santuario terrenal? Un sacrificio. Llevaban un cordero, y el cordero era sacrificado en el templo. Allí estaba el sacerdote para oficiar en el sacrificio.
Al Cristo venir, sustituyó todo eso. Eso eran tipos, porque había de venir el tipo, la realidad. Cristo Jesús, el verdadero Cordero que quita los pecados del mundo. Y allí se obra nuestra salvación con el sacrificio de ese Cordero. El sacrificio ofrecido en la cruz del Calvario fue un sacrificio santo. Por lo tanto, Dios nos llama a ser santos como Él es santo. La sangre de Cristo nos limpia, nos labra del pecado. El pecado es algo tan terrible. Podríamos ilustrarlo como una persona, vamos a pensar en alguien que cometió un delito y es llevado a la cárcel. Está siendo condenado por el juez. Pero allí en la cárcel se diagnostica una enfermedad catastrófica al reo. Entonces el reo entra en una doble necesidad. Necesita liberación y necesita sanidad. El gobernador del estado puede decir, dar un decreto, ¿cómo que se llama? Un indulto, y darle libertad. Pero tiene una enfermedad que lo condena a la muerte. Eso pasaba con la raza humana. Contaminados por el pecado y condenados por el pecado. El sacrificio de Cristo nos da libertad y nos da sanidad. Alabado sea el nombre de Dios. El rescate de Cristo en la cruz del Calvario nos motiva a vivir vida santa, vidas consagradas a Dios, vida de adoración. El sábado le decía, no venimos a la iglesia porque este es un lugar de reunión social. No, venimos porque venimos a adorar a Dios. Y eso lo provoca esa libertad que recibimos con el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Juan 8:32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Ese versículo toca profundamente mi corazón. No solo porque desde niño tuve que aprenderlo en la escuela, porque en mi país el Juan 8:32 está en el escudo nacional. No sé qué inspiró a los libertadores, pero está allí. Pero pude entender que más que ser una expresión política, es una expresión del plan de Dios para dar libertad a los seres humanos esclavizados por la maldición del pecado. Es un rescate, la libertad que Dios nos da, y por eso debemos vivir vidas consagradas a Dios. Debemos ponernos en la mano de Dios. Debemos reavivar la fe en cada uno de nosotros para seguir adelante proclamando el plan de Dios para una humanidad que se perdió en el pecado y que debe ser rescatada, que debe ser traída a los brazos de Dios. La declaración de Pedro tiene mucho significado en la fe cristiana. En primer lugar, nos dice que hemos sido rescatados. Tan pronto como la rebeldía entró en el mundo, Dios entró en acción para salvarnos de la maldición del pecado. Queridos hermanos, la causa de los problemas en la cual nos encontrábamos cuando estábamos sin Cristo y sin esperanza
era que nos habíamos alejado de Dios, nos habíamos separado. La presencia de Dios no está en medio del hombre y la mujer pecadora. Y Dios, con la sangre de Cristo Jesús, trae a la humanidad a su presencia. Porque el pecado denaturaliza. Adán quedó depravado, su naturaleza. Se alejó de Dios y nosotros heredamos esa naturaleza. Otro asunto de mayor importancia es que menciona Pedro, es, como le dije, no somos comprados con cosas que va a perecer. La sangre de Cristo es eterna. Por lo tanto, no perece con la corrupción de este mundo. Fue la obra redentora de Cristo en la cruz que hizo posible que pudiéramos subir a la superficie. No había esperanza. Nosotros por nosotros no podemos obrar nuestra salvación. No tenemos ese valor, no hay esa voluntad. Pero Cristo nos da la fuerza. Es más, hermanos, a veces hasta para venir a la iglesia hay lucha. Hay batallas. ¿A cuántos han invitados y no están aquí? Porque hay lucha. Solo la fe en Cristo nos trae a este lugar a oír su palabra. Solo cuando confiamos en Él, encontramos tiempo para congregarnos a adorarles, porque no hay fuerza de voluntad en nosotros. Necesitamos aferrarnos a Él. Su manifestación en nuestra vida cambia el panorama. Por eso el Hijo del Hombre vino a este mundo. Y me gusta una declaración inspirada que dice que Cristo descendió del cielo y vino a morar con nosotros y hizo campamento en medio nuestro, siendo el Rey del universo, siendo el dueño del universo. Vino a esta parte quebrada del universo, caída, arrastrada, a sufrir por nosotros. Lo hizo por nosotros. Porque es un rescate de esperanza. Al caminar por Belén, caminó las calles polvorientas, recibió el desprecio, recibió la burla, el rechazo. La palabra de Dios dice, a los suyos vino y los suyos no les recibieron. El Hijo del Hombre fue rechazado. Todos esos eventos que se desarrollaron previo a la muerte en la cruz, era que Jesús tenía el interés de darle a conocer a la humanidad el carácter del Padre. Y anduvo entre los seres humanos contaminados por el pecado. Se hizo semejante a nosotros. El apóstol Pablo dice, se humilló, se anonadó, se hizo hombre como nosotros, sufrió lo que nosotros sufrimos y lo hizo por amor. Queridos hermanos, ¿cómo no contemplar a Jesús en su ministerio terrenal, en la obra de hacer milagros, sanando a los enfermos, echando fuera demonios, multiplicando los panes y los peces,
resucitando a los muertos. Todo eso hizo representando la obra del cielo y el poder del cielo en esta tierra. Y lo puede hacer en nuestros corazones, lo puede hacer en nuestra vida, lo puede hacer en la familia, lo puede hacer en el padre, lo puede hacer en el esposo, lo puede hacer en el hijo, la hija, lo puede hacer en el vecino, lo puede hacer con el compañero de trabajo. Es el plan de Dios que su presencia esté en la vida de cada uno de nosotros. Porque la presencia de Dios echa fuera la fuerza del mal. Voy a pedir que prepare la interpretación musical. Contemplar a Jesús en su sacrificio al dejar el cielo para venir a este mundo y hacerse igual a nosotros, es un asunto que necesita meditación, estudio de su palabra y oración. Y yo les invito a que cada día contemplemos a Jesús. En este libro que le estamos dando, dice que cada día busquemos a Dios y que hagamos de eso nuestro primer trabajo. Y hoy estaba leyendo una nota de Ben Carson. ¿Han oído hablar de Ben Carson? Fue un precandidato a la presidencia de Estados Unidos. Es un hermano de la iglesia, muy conocido, un médico, un neurocirujano de mucho renombre. Y él dice, no te sientas grande. Cuando te den una gran responsabilidad, ve a Dios y humíllate delante de Él. No sientas que eres grande. Contempla la grandeza de Jesús. Y cuando así lo haga, dice su declaración, entonces será muy bendecido. ¿Ven lo interesante que es caminar alrededor de Jesús? Cuando hacemos esto, también nosotros nos convertimos en personas que bendecimos a otros, porque hay una aureola que nos rodea a cada uno de nosotros, que puede ser una influencia para bien o para mal. ¿Y cuál es la influencia que necesita el mundo hoy? ¿La del mal? La del mal ya ha colmado la copa. Necesita la influencia de bien. Y solo reconociendo la obra de Dios en el sacrificio de Cristo Jesús, podemos ser influenciados para bien. Vamos a escuchar una interpretación musical y vamos a orar. Y esta noche yo quiero tener una oración muy especial. Estamos en una semana que debiera ser la semana de gran bendición por el nombre que le han puesto, pero se ha convertido en una semana trágica y necesitamos pedir la presencia de Dios en nosotros, en la de nuestro vecino, la de nuestra familia. Pedir protección en medio de los riesgos que trae la semana. Vamos a escuchar la interpretación. Hermanos,
Qué grande es el amor de nuestro Dios. Gloria a Dios por su gracia. Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y Él me halló. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó. De mi maldad me libertó, mi Salvador me rescató, y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor. En los peligros y aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará al hogar. De mi maldad me libertó, mi Salvador me rescató, y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor. De mi maldad me libertó, mi Salvador me rescató, y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor. Y cuando en Sión por siglos mil brillando esté cual sol, yo cantaré por siglos mil su amor que me salvó, su amor que me salvó, su amor que me salvó. Gloria a Dios. Muchas gracias. Estaba visitando a una señora en la parte alta de la ciudad capital de mi país. Cuando tocamos la puerta de su casa, abrió, nos permitió entrar. Mientras hablábamos con ella, empezó a llorar y nos dijo: quiero mostrarle lo que tengo.
Nos llevó a su cuarto toda la comodidad, los cuartos de los hijos, la habitación de los hijos, una piscina hermosa, todo lo que se necesitaba para vivir feliz. Después de mostrarnos todos, nos dijo, tengo dinero, puedo vivir bien, pero no soy feliz. Yo viajo a tal país, nos dijo, y allá me encuentro con un hombre que no es mi esposo, y eso está destruyendo mi corazón. Y ahí empezamos a mostrarle el amor de Jesús y lo que Jesús podía hacer por ella. Nos despedimos dejando un rayo de esperanza en su vida y en su corazón. Yo solo estaba ayudando a uno de los muchachos, estudiantes de la universidad. Después me fui y esta joven siguió trabajando con ella y aceptó el amor de Jesús y cambió y transformó su familia, porque esa es la obra de Dios. A eso vino Jesús, a buscar y a salvar lo que se había perdido. No importa que hubiese sido un comerciante estafador como era Zaqueo, que fuera uno de los celotes como era Pedro, o un muchacho terrible como era Juan. Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Yo quiero invitar en esta ocasión, quiero hacer una oración especial por la comunidad, por lo que han sido invitados. Yo quiero que pasen aquí al frente los que quieran unirse conmigo a esa oración. El Señor va a hacer algo grande. La red del Señor nunca viene vacía. El plan de Dios es muy abarcador. Tenemos gente que nos están escuchando a través de las redes. Allá el Señor puede hacer su obra en su vida y en sus corazones. El Señor puede inspirarnos a nosotros también para seguir adelante. A pesar de que invitamos, no vienen, pero seguir adelante en su nombre. Vamos a orar. Los que quieran unirse conmigo aquí, pase aquí al frente. Yo quiero que se haga una oración de unidad de la iglesia, de todos nosotros aquí, que avancemos por fe en el nombre del Señor Jesucristo. He visto en campaña que aparentemente no hay mucho, y al final el Señor viene con lo que han de ser salvos. Así pasen aquí más cerca, vengan más cerca de nosotros aquí. Dios me la bendiga. ¿Cómo es su nombre? Blanca José Mercado. Vamos a orar. Eterno Dios y Padre, gracias porque nos ha traído aquí en esta noche. Gracias porque hemos abierto tu palabra y tu palabra es poderosa. Cuando entra a los corazones, los transforma, Señor. En esta noche queremos pedirte por la iglesia. Bendice la iglesia, Señor. Bendice cada hermano. Úsanos con el poder de tu Espíritu Santo. Pedimos una oración especial por Blanca y José. Bendícelos, Señor. Tú sabes por qué ellos están aquí en esta noche. Tu plan es maravilloso. Guíalos. Bendice su familia. Bendice sus planes. También hay otros invitados que tenemos aquí. Bendícelos también. Y guíalos en tu amor. Ayúdanos cada día a descubrir el plan de salvación que has revelado para nosotros. Señor, vamos a salir de esta noche, de este lugar, pero no salimos de tu presencia, porque tú eres omnipresente y va con cada uno de nosotros donde quiera que estemos. Tus ángeles nos acompañan, tu Espíritu Santo está disponible
Guíanos en tu amor. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Dios les bendiga.